El ascenso divino y la caída inesperada de Salomón. Revelaciones del sagrado pacto perdido. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, se tejía en Israel una narrativa de esplendor sin igual bajo el reinado de Salomón, hijo del rey David. La visión de un templo dedicado al Altísimo ardía en su corazón, un palacio donde la gloria de Yahvé pudiera habitar entre su pueblo. Con sabiduría divinamente otorgada, el rey solicitó no riquezas, sino entendimiento para gobernar, y el cielo resonó con la aprobación del gran rey. Salomón, movido por la gratitud y el temor reverente, comenzó a construir el templo en Jerusalén, cuyo esplendor deslumbrante prometía ser un faro de luz y esperanza para todas las naciones. Los muros de piedra eran elevados con destreza, adornados con oro que brillaba intensamente a la luz del sol, y el aire estaba impregnado de alabanzas y sacrificios ofrecidos por un pueblo ansioso por honrar a Dios. El templo, una obra maestra arquitectónica, se erguía majestuoso sobre la colina de Sión, y los israelitas lo observaban con admiración, reconociendo su significado sagrado como hogar del Altísimo. Sin embargo, en medio de esta gloria resplandeciente, un inquietante murmullos comenzaban a surgir en el corazón del rey. Seducido por la belleza de mujeres extranjeras traídas a su harem, comenzó a cultivar un interés hacia los dioses de esos pueblos, distrayéndose del culto a Yahvé. En un banquete que reunía a los líderes de toda Israel para celebrar su grandeza, donde las risas llenaban la estancia dorada, la sombra del pecado comenzaba a asomarse. Salomón, rodeado por sus esposas, se encontraba en una encrucijada. Un dilema se encendía en su mente. La atracción a lo temporal competía con su devoción al Altísimo. El viento de la noche traía consigo presagios, mientras las luces del templo brillaban, recordándole las promesas que había hecho. Sin embargo, el eco de corazones divididos resonaba en sus pensamientos. Así, en un momento de vulnerabilidad, ofreció incienso a Astarté, la diosa de los sidonios, cruzando una línea peligrosa y desatando el juicio de Dios sobre su reinado. El peso de sus acciones empezaba a arrastrar consigo la paz y la prosperidad. El silencio del cielo era como el temor que se asomaba en la tierra. Una mañana, mientras revisaba documentos del reino, un mensajero preocupado interrumpió su rutina. Era Ahías, el profeta, con un rostro demacrado de angustia. La verdad que traía era ineludible. Tus acciones han deshonrado al nombre de Yahvé. La paz que una vez reinó en tu reino se desvanecerá, y la ira divina caerá sobre ti. Las palabras resonaban, y Salomón, temeroso, sintió cómo su corazón se encogía ante la advertencia. La comunidad del pacto, que una vez lo reverenciaba, empezaba a sentir el dolor de la traición. Los hilos de la desobediencia creaban grietas en la prosperidad, y el rey, ahogado por sus propias decisiones, se encontraba en un abismo espiritual. ¿Cómo podría restaurarse? La historia que había comenzado en triunfo se transformaba ante sus ojos en una lección aterradora sobre los peligros de la desviación y el orgullo que ofende a Dios. Mientras contemplaba el templo desde la ventana de su palacio, rodeado de sombras y dudas, su corazón clamaba: ¿podría el pacto perdido ser renovado? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de su historia se hacía resonar entre generaciones, recordando que la fidelidad a Yahvé es inquebrantable incluso en tiempos de turbulencia y tentación. La pregunta permanecía en el aire, como un destello de luz en el horizonte oscurecido. ¿Qué destino le aguardaba a Salomón ante el juicio de Dios? El lamento de un rey y la advertencia de un profeta. El comienzo de la tormenta. En el corazón de Jerusalén, mientras las sombras de la tarde caían, Salomón se sumía en una tristeza profunda. Allí estaba, en su palacio adornado, recordando los días en que la sabiduría divina lo guiaba,
y su reino se llenaba de alegría y prosperidad. Pero ahora la angustia consumía su alma como un fuego voraz, y el eco de la voz del profeta Ahías resonaba en su mente, amenazando con arrastrar consigo toda esperanza. La ira de Yahvé caerá sobre ti. Como en un sueño inquietante, los ritos que antes había establecido a la gloria de Dios ahora se tornaban en rituales vacíos, resonando con un eco penitente. ¿Por qué abandoné al Señor?, se preguntaba, mientras un torrente de arrepentimiento brotaba de su ser. En su anhelo por el poder y el placer, había sacrificado la relación sagrada que lo unía a Yahvé. A medida que el reino florecía hacia afuera, su corazón se marchitaba. La noche siguiente, mientras la luna llena iluminaba el cielo, Salomón ordenó que se preparara un sacrificio en el altar del templo. Quiere expresar su dolor y volver a comprometerse ante el Dios de sus padres. Aquella noche, cautivado por un rayo de esperanza, sacrificó ovejas y bueyes, levantando su rostro hacia el cielo. «Oh Yahvé, escucha mi súplica y retorna a mí. Devuélveme la paz y la gloria que una vez me diste», clamaba. Pero el reino ya comenzaba a tambalearse a su alrededor. Simeón, uno de los ancianos de Israel, se presentó en la corte al día siguiente, temblando, no solo por la autoridad del rey ante él, sino por el peso de la verdad que debía compartir. Mi rey, el pueblo murmura con miedo. La honorabilidad que antes arropaba a tu corona se convierte en un estigma. Nos asustamos ante la posibilidad de que la ira de Dios se derrame sobre todos nosotros por causa de tus decisiones. Las palabras de Simeón calaron hondo en el corazón del rey. El pueblo, ese mismo pueblo que se regocijaba en la gloria del templo, ahora sentía la sombra del juicio sobre sus cabezas. Conste que la advertencia de Ahías no solo le llegaba a él, sino a cada israelita que había puesto su esperanza en el reino bajo su mando. Salomón sentía que el aire se volvía denso, como si la misma tierra clamaba por justicia. La noche se tornó oscura. Salomón se paseó por los pasillos de su palacio, luchando con una dualidad interior, su antiguo lleno de fe y gratitud, contra el rey que había sucumbido a la tentación. De repente, una figura se materializó ante él en la penumbra. Era el mismo Ahías, ahora revestido con un manto de autoridad divina, como un heraldador de la severidad de Dios. Rey Salomón, escúchame, no solo tú caerás, sino que el reino mismo enfrentará la división. Así dice Yahvé, proclamó Ahías con voz potente. El altar que has manchado testificará contra ti. Como el océano se agita en tormenta, así se agitarán las aguas del pueblo de Israel. Habrá un tiempo cuando tu sucesor herede un reino fracturado. Salomón sintió que su corazón se hundía al escuchar la declaración del profeta. Pero, hay esperanza para mí. ¿Puede restaurarse el pacto? La pregunta surgió lleno de miedo y anhelo. Ahías, fijando su mirada firme, le respondió: si te vuelves a Yahvé con todo tu corazón y alejas los ídolos, tal vez, solo tal vez, Él escuche desde su trono. Las palabras del profeta resonaban en el aire como una campana de alarma. Con cada latido de su corazón, la carga de la soberanía divina se hacía más pesada. En la oscuridad de la noche, Salomón se encontraba frente a una bifurcación divina, la senda del arrepentimiento o el camino hacia la perdición. La historia de su reinado estaba escrita en el alma de su pueblo. Quedaba por ver si la mano de Dios podría revertir la maldición de su desobediencia. Así, en la noche que parecía eterna, un nuevo destino policiaba a Salomón. Mientras la historia de su clamor resonaba en el cielo, la divina providencia tejía un plan más allá de su entendimiento. Pero, lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, resonaba en su corazón la inquietante promesa de que la última palabra no había sido dicha. ¿Qué desenlace revelaría el Altísimo ante el lamento de su siervo? En una mañana gris, la luz tenue penetraba a través de las gruesas paredes del palacio, insuflando un aire de inquietud. Salomón, aún atormentado por la advertencia de Ahías, se levantó decidido a buscar la misericordia de Yahvé con un corazón contrito. Fue entonces que, bajo la sombra del templo, se sentó con los ancianos de Israel, esperando que la sabiduría común guiara al pueblo en tiempos de prueba. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó, su voz temblando de emoción. «El Dios que nos ha guiado hasta aquí, el que ha sido mi faro en la oscuridad, puede aún restaurar lo que hemos perdido.
Debemos apartarnos de los ídolos y volver a Él con sinceridad. Debemos buscar su rostro en oración y en ayuno. Un murmullo de esperanza emergió entre la multitud. Sus corazones comenzaron a encenderse nuevamente. Sin embargo, un espíritu de duda estaba presente. Un líder del pueblo, un hombre llamado Jotam, levantó su voz con temor. ¿Y si Yahvé ha decidido abandonarnos? ¿Y si nuestros esfuerzos son en vano? El eco de sus palabras resonó en el corazón de aquellos que lo escuchaban. Muchos compartían sus temores y miraban a Salomón en busca de respuesta. Un silencio pesado llenó el aire, cortado solo por el soplo del viento, que parecía traer consigo el aliento de la naturaleza misma que clamaba justicia. Fue en ese momento que Salomón, sintiendo la gravedad de su carga, suplicó en su interior: «Oh Yahvé, muéstrame un signo, déjame saber que no me has desechado». Fue entonces cuando un rayo de luz, como una respuesta directa del cielo, iluminó un pequeño lugar del templo. «Mirad», dijo Salomón con una renovada energía, «quizás esa luz es un recordatorio de que su gracia aún brilla para quienes se humillan y buscan su rostro». Con esas palabras llevó a su pueblo a una jornada de retorno espiritual, uniendo sus corazones en una plegaria ferviente por restauración y renovación. Mientras el pueblo se reunía para adorar, un viento fuerte y frío comenzó a soplar, la atmósfera se volvió tensa y los cielos comenzaron a oscurecerse. En aquel momento, la voz de Ahías resonó en su mente: «Así dice Yahvé, el reino será dividido, pero aquellos que se vuelvan a mí hallarán refugio». Esa imagen lo atormentaba y en su corazón un nuevo dilema se estaba formando. Al caer la noche, se elevaron humo y cánticos hacia el cielo. Una antorcha de fe brillaba en medio de la desolación y el pueblo comenzó a clamar a Dios para que restaurara su gloria. Salomón sintió que algo sobrenatural estaba en movimiento. La angustia se transformaba en un nuevo propósito, y allí, en ese altar, la voz de Dios parecía resonar: «Tú, Salomón, has guiado a mi pueblo lejos de mí, pero si te vuelves con sinceridad, aún hay esperanza». Poco después, en medio del sacrificio y la súplica, una presencia divina se hizo notar entre ellos, un susurro suave y profundo que decía: «El que se arrepiente de corazón hallará perdón». Entretanto, en la distancia, se alzaban las señales de una tormenta venidera, la respiración incesante de un futuro incierto. A medida que las luces del templo titilaban bajo la incertidumbre, Salomón se llenó de un temor reverente. ¿Qué haré cuando el día de la ira de Dios sea enviado? Un pensamiento implacable comenzó a formarse. El futuro de su reino no dependía únicamente de sus acciones, sino de la respuesta de un pueblo que se esforzaba por regresar al Señor. La noche fue testigo de un nuevo comienzo, pero también albergaba una amenaza inminente. Tiempos venideros nos aguardan, pensó Salomón, un pequeño revelador del oscuro destino que podría desatarse. ¿Hasta qué punto la ira de Dios se manifestará o será transformada por nuestra respuesta? Y la tensión en su corazón se convirtió en una clamorosa pregunta: ¿estamos preparados para el juicio que se aproxima? Mientras el viento soplaba y las llamas danzaban en el altar, la epifanía del plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse. Lo que aún no sabía Salomón era que en su arrepentimiento radicaba un misterio revelador que cambiaría la trayectoria de su linaje. Una inminente promesa se cernía sobre su futuro y el de toda Israel. A medida que la noche avanzaba, la tensión que cubría el ambiente era palpable. Los ancianos de Israel y los fieles se aferraban a las promesas de restauración, mientras las estrellas comenzaban a ocultarse tras densas nubes. En su interior, Salomón luchaba contra la creciente angustia que amenazaba con aplastarlo. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que las decisiones que tomara en aquel momento podrían cambiar el destino de su pueblo para siempre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es un Dios de confusión, murmuró para sí mismo, aferrándose a la verdad que había aprendido desde su juventud. Se acordó de las palabras de su padre, David, quien incesantemente había buscado el corazón de Dios.
En su mente resonaban las enseñanzas de los prohombres de Israel, quienes habían hallado fortaleza en la cercanía de su Creador. En esa oscura intersección de alabanza y desesperanza, Salomón se dirigió nuevamente al pueblo, su voz llena de súplica. Hermanos míos, si hemos de evitar la ira de Dios, debemos unirnos en oración. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino. Nuestras vidas deben reflejar el deseo de volver a Dios. Con fervor, los corazones comenzaron a arder nuevamente. A medida que se unían en oración, el aire se volvió denso con la presencia del Altísimo. Los cánticos elevaron una fragancia a los cielos, como un incienso puro. El pueblo suplicaba y clamaba por perdón. Y justo cuando la profundidad de su dolor alcanzó su clímax, la respuesta divina llegó en forma de un temblor que sacudió las estructuras del templo. Las lámparas parpadearon, y un susurro resonó en el corazón de Salomón. ¿Quién está dispuesto a recibir mi aviso? ¿Qué debo hacer, Señor?, se cuestionaba Salomón, su voz apenas un susurro. En ese momento de incertidumbre, sintió que alguien le decía que no estaba solo en su lucha. Una misión mayor se desdoblaba frente a él. Una misión que le invitaría a ver el futuro, no como un destino inevitable, sino como una senda transformadora. Entre los que oraban, se levantó una figura que destacó entre la multitud. Era una mujer, una de las tantas viudas del pueblo, cuya mirada mostraba una fe inquebrantable. «Oh Rey», exclamó, «no temas, Jehová no desechó a su pueblo». Si volvemos a Él de todo corazón, Él será nuestro refugio. Las palabras de la mujer calaron hondo en el ánimo de Salomón, resonando con eco de verdad. Fue durante este clamor colectivo que un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando el altar mientras la tierra temblaba con fuerza. El cielo, oscuro y amenazante, pareció abrirse, y Salomón vio una visión. Figuras se alzaban, envueltas en la gloria de Dios, mostrando una realidad que iba mucho más allá de la inmediatez de su lucha. Eran las promesas del pacto, los ecos de un amor eterno y una redención que esperaba ser revelada. ¿Qué es esto, oh Yahvé? ¿Es posible que en medio de nuestra debilidad tú aún veas esperanza en nosotros? Pensó, mientras el peso de la revelación lo abrumaba. Con la voz más firme que nunca, dijo, «El juicio no es el final, sino una puerta hacia la gracia. Si nos volvemos a Él, aún en nuestra imperfección, se nos ofrecerá un nuevo comienzo». La fuerza de sus palabras resonó entre los presentes, y un nuevo fervor se encendió en su ministerio. Pero antes de que la noche pudiera ceder a la promesa del alba, el cielo retumbó una vez más, esta vez con una advertencia. Los tiempos de juicio son inminentes. Escuchad bien las palabras que el pueblo clama. Entre la restauración y la ruina se encuentra el horizonte de un nuevo pacto. Salomón sintió como una brisa sobrenatural lo envolvía, trayendo consigo un mensaje que no podía ignorar. Aquel misterio revelador de su linaje se entrelazaba con las promesas de Dios, dibujando un camino que estaba más allá de su comprensión. Mientras la noche se tornaba más oscura, supo que el destino de su reino dependía no solo de su corazón, sino de una revelación que aguardaba su momento. El eco de su súplica resonó en la penumbra. ¿Está preparado su pueblo para lo que se avecina? La grandeza de Dios estaba a punto de manifestarse, y el corazón del rey sabía que un nuevo capítulo se estaba por escribir, uno que revelaría el verdadero poder y la soberanía de Yahvé. Salomón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras la última reverberación del trueno se desvanecía, dejando un silencio pesado en el aire. La multitud lo miraba, sus rostros iluminados por el remanente resplandor celestial que todavía danzaba sobre el altar. En sus corazones, la fe parecía ser lo único que les mantenía en pie. ¿Y si esta era la señal de Dios? ¿Acaso en su desespero estaba escuchando su clamor? Con la mirada fija en el cielo, Salomón invitó a los ancianos y a los líderes del pueblo a acercarse. Debemos discernir el mensaje del Altísimo entre el estruendo y la luz. Clamemos por su sabiduría, para que comprendamos lo que se nos ha revelado. A medida que el pueblo se arrodillaba en humildad,
La atmósfera cambió. Era como si el tiempo se detuviera. El cálido aliento de una brisa fresca envolvió el lugar, susurrando palabras olvidadas. «Estad atentos», resonó una voz profunda, una promesa cargada de autoridad divina. Hoy, en este altar, se encuentra el camino hacia la alianza restaurada. Los ancianos, que llevaban años enfrentando anhelos y sueños aplazados, intercambiaron miradas cargadas de significado. La historia de Israel estaba repleta de pactos, cada uno un recordatorio de fidelidad de Dios. Y ahora, en este momento crítico, se presentaba la oportunidad de revivir las promesas hechas a sus antepasados. Entre ellos, un joven sacerdote, de corazón ardiente, se levantó. ¿Por qué debemos temer si el Señor camina con nosotros? Recordemos la promesa en Deuteronomio 32:3, que si nos volvemos a Él, nos restaurará. Al escuchar las palabras del sacerdote, una ola de aliento recorrió a la multitud. La esperanza renovada salió de labios de muchos. Amén. Clamor tras clamor surgió, mientras el pueblo se unía en una voz unísona, dispuestos a consagrarse nuevamente al pacto con su Dios. Sin embargo, entre los fervientes proclamantes, una sombra oscura se deslizó. Un anciano de rostro preocupado se atrevió a interrumpir. «Oh Rey, no olvidemos que la advertencia que hemos recibido no es en vano. Si deseamos la restauración, debemos examinar nuestros corazones. El orgullo y el pecado deben ser despojados entre nosotros antes de que el sacrificio sea aceptable». Las palabras resonaron con un eco profundo en el corazón del rey. El remordimiento comenzó a asomar en su interior. ¿Habría permitido que el lujo y la complejidad de su reinado nublaran su visión de Dios? Salomón, sintiendo el peso de su propia fragilidad, miró al pueblo. Si tenemos que presentar nuestras vidas como un sacrificio, hagámoslo con honestidad, que nuestros corazones estén limpios y nuestros caminos rectos. Pero el anciano no había terminado. Las palabras sobre un nuevo pacto deben ser sopesadas, rey. No sería el primero. El propio Samuel, en otro tiempo, nos mostró el camino a seguir, pero en cada pacto hay condiciones. Debemos estar dispuestos a renunciar a lo que nos aleja de la intimidad con nuestro Dios. Con estas palabras, el cielo pareció hacer eco de las ideas formuladas en la tierra. Un leve brillo se proyectó entre las nubes, formando un símbolo sobre el altar. La gente, abrumada por la experiencia mística, comenzó a murmurar. ¿Acaso esta es la señal de una nueva revelación de Dios? Salomón, intensamente consciente de la oportunidad monumental que se presentaba ante ellos, se sintió desgarrado entre la gloria de la gracia y el peso de su responsabilidad. Si el Señor se ha de manifestar en medio de nosotros, ¿seremos dignos de su presencia? Prepárense, porque en esta noche se tejerá un nuevo capítulo en la historia. Pero entendamos, cada promesa de restauración conlleva un sacrificio. Cada nuevo comienzo exige la rendición de lo antiguo. Los corazones fueron tocados, y la adoración se elevó, pero también una pregunta quedó flotando en el aire, como un misterio aún sin desvelar. ¿Qué significaba este nuevo pacto? ¿Y qué sacrificio exigía el Altísimo para que la gloria de su presencia regresara a su pueblo? La angustia de lo que vendría, como las nubes amenazantes, se trasladó del cielo al corazón de Salomón, quien sabía en su interior que la revelación del propósito de Dios aún no había terminado. El hilo de la narrativa de su pueblo estaba a punto de entrelazarse con una nueva enseñanza que cambiaría el curso de su historia para siempre. Las manos de Salomón, levantadas en señal de súplica, temblaban ligeramente mientras el poderío sensorial de la noche continuaba envolviendo al pueblo. El símbolo en el cielo resonaba en su corazón, un recordatorio del pacto eterno que Dios había hecho con Israel. Era un momento sagrado, una hora de reflexión, y el rey sabía que la claridad que anhelaba iba más allá de lo humano. «Escuchad, oh pueblo de Dios», exclamó, su voz firme pero llena de unción. «El sacrificio que estamos a punto de ofrecer no será solo en el altar, sino en nuestros corazones. Debemos ser sencilla, pura y completamente dedicados a Él, como lo dictó la ley. En esta noche, el Señor busca no solo la oferta del Dios de la tierra, sino la entrega de nuestros propios corazones». Los murmullos del pueblo se transformaron en un clamor unificado. «Así sea, que nuestros corazones sean tu altar, oh Dios».
Una atmósfera de expectación y reverencia se movía entre la multitud. Las súplicas fueron ofrecidas desde las profundidades del alma, como el suave aroma de convenios renovados, subiendo a la presencia del Altísimo. Pero aún en medio de esta esperanza, la sombra del anciano persistía en la mente de Salomón. ¿Qué condiciones habría que cumplir? Librarse de las ataduras del pasado. En el fondo de su ser, una inquietud comenzó a crecer. Recordó la advertencia de su padre, David, que como rey había caído en la trampa del pecado y había sufrido las consecuencias de la desobediencia a Dios. ¿Qué será el precio de esta restauración?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso del liderazgo que se incluía en su rey. Su corazón se debatía entre el fervor de la adoración pública y la íntima batalla que libraba en su interior. La conexión personal que había tenido con el Señor en sus años más humildes sentía que se desvanecía entre la grandeza y las comodidades palaciegas. Mientras la bruma se espesaba en la oscuridad, la voz profunda resonó de nuevo, ahora con mayor claridad. ¿Estás dispuesto a entregar lo que más amas, Salomón? El sacrificio más grande es el que realiza el corazón arrepentido. Estas palabras reverberaron en el aire, como un eco de advertencia que se manifestaba. El pueblo seguía elevando sus manos, orando fervorosamente, pero en la mente de Salomón comenzaba una tormenta de confusión y anhelo. ¿Podía él, con su corazón dividido, ser el autor de un nuevo pacto? ¿Acaso las extravagancias del presente lo habían alejado suficientemente como para olvidar lo que había recibido de su padre, la sabiduría y el fervor por la justicia? «Oh Señor», clamó, rompiendo el silencio tensado en la multitud, «si esta noche va a ser un nuevo comienzo en el que tu gloria resplandezca entre nosotros, líbrame de la vanidad, limpia mi corazón y permite que este pueblo vea tu poder restaurador». Las palabras, solas, parecían resonar en el firmamento. La luz del cielo comenzó a moverse lentamente, formando un halo palpable sobre el altar. El anciano lo observaba, y en su interior una preocupación creciente se mezclaba con la esperanza. «Salomón», dijo el anciano, acercándose con un semblante gravemente sereno, «debes recordar que el reino no solo depende de tu sabiduría, sino de tu obediencia. No hay gloria sin humildad, ni restauración sin sacrificio verdadero. La tentación te rodeará, y solo el arrepentimiento puede mantenerte recto en esta senda». Salomón miró al anciano y por un instante sintió el impacto de su advertencia. La verdad había sido revelada ante él como un espejo que mostraba no solo su grandeza, sino sus vulnerabilidades. En ese instante, la multitud se alegró y se maravilló a medida que entendían la profundidad del sacrificio que se les pedía. «¿Qué más, Dios mío, esperas de mí?», clamó Salomón en su interior, una desesperación que emanaba de lo profundo de su ser, en cómo ese cierre de la noche esperaba manifestar el inicio de una revelación incomprendida. Lo que no sabían era que el Altísimo ya había tejido un plan mucho más grande, un pacto que traería a todas las naciones a sus pies y dejaría un legado eterno. En ese momento, Salomón sintió que el cielo se abría y una nueva pregunta emergió en su espíritu, como un nuevo amanecer entre la penumbra. ¿Qué sacrificio, oh Rey de Reyes, traerá la gloria? La multitud permanecía en un profundo silencio, conociendo que el clamor de sus corazones había alcanzado los cielos. Sin embargo, la inquietud que habitaba en el pecho de Salomón seguía palpando su espíritu. El eco de la voz divina retumbaba en su mente. Cada latido parecía recordarle la fragilidad de la grandeza que lo había rodeado. Mientras las antorchas danzaban con el viento, el rey levantó su mirada hacia las estrellas, buscando señales, como si en la inmensidad del firmamento pudiera encontrar la respuesta que tanto anhelaba. «¿Qué más se me pedirá, Señor?», se preguntaba, sintiendo el peso del sacrificio que requería un corazón genuino. Las palabras del anciano resonaban en su cerebro. La humildad era la clave. Pero, ¿cómo podía permanecer humilde en medio de tanta gloria? Se agachó, su carbonizada corona dejando ver su verdadero estado. Todo lo que soy, todo lo que he construido, es suficiente para la verdadera adoración. Al instante, un ángel del Señor se manifestó ante él en visiones, con luz radiante que iluminó toda la atmósfera en un susurro de gloria. «Salomón,
proclamó con voz serena: Dios ha visto el anhelo de tu corazón. Su deseo es que busques sabiduría en la humildad y en la entrega de tu ser por completo. Tu camino aún no está delineado. La elección está en tus manos. Mientras el ángel emitía su mensaje, el pueblo comenzó a clamar de nuevo, ahora con un fervor renovado. Escucha, Israel, el Señor es Dios, Él es quien provee. El eco de esta proclamación se extendía por el valle, llenando el aire con un sentido de comunidad y propósito. Salomón, sintiendo el peso de la responsabilidad, se dio cuenta de que su propia lucha era una manifestación del pueblo. Cada uno de ellos enfrentaba batallas internas propias. ¿Seré un rey que dirige su mirada a lo alto o un monarca perdido entre las sombras de la codicia y el poder? Cautivo por la tensión en su propia alma, se preparó para hacer el sacrificio culminante. ¿Qué temes, Salomón? La voz del ángel penetró su mente, como un bálsamo al dolor de su dilema. La verdadera entrega no reside en el oro del templo, sino en el oro del corazón. Reuniendo toda su fuerza, habló al pueblo una vez más: Hermanos, hemos sido elegidos y llamados para ser luz para las naciones. Si la gloria de Dios ha de descender en este lugar, debemos alinear nuestros corazones a su voluntad. Seremos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Con estas palabras, la atmósfera se electrificó. El altar se erguía ante ellos como un símbolo de sus vidas entregadas. Las llamas de las antorchas parecían cobrar vida al compás de las súplicas, pero el ángel reveló un secreto que quebrantaba el silencio. Hay más en el camino que vislumbras. Este sacrificio debe ser el precursor a un nuevo pacto, el cual transformará la historia de las generaciones venideras. Prepara tu corazón, pues las pruebas vendrán con un propósito divino. Los corazones de la multitud palpitaban en anticipación. Un peso espiritual llenaba el aire, mientras Salomón contemplaba las palabras que caían como lluvia. Sabía que la decisión que iba a tomar no solo afectaría su reinado, sino que moldearía el futuro de Israel y más allá. Con la mirada fija en el cielo estrellado, Salomón sabía que en su elección se alzaba un nuevo amanecer, cargado de promesas. Señor, murmuró, guíame por caminos de justicia, para que pueda cumplir con tu voluntad y así te glorifique. Así el ciclo sagrado avanzaba, con el eco de un futuro insondable, reflejando las verdades del corazón de Dios. Mientras tanto, la pregunta eterna seguía resonando en el aire: ¿qué sacrificio cambiará el destino de tu pueblo, oh Dios? En la quietud de la noche, mientras el pueblo se entregaba en adoración, la presencia del Altísimo se hizo palpable. Salomón se sintió impulsado a alzar su voz con solemnidad. La multitud expectante aguardaba. Oh Dios de mis antepasados, escucha nuestra súplica, la entrega de nuestros corazones ante ti. La respuesta al clamor no se hizo esperar. Un aire cargado de asombro empezó a fluir como brisa entre los congregados. Una nube brillante, simbolizando la gloria divina, descendió lentamente sobre el templo recién construido. Los rostros del pueblo se iluminaron con el fulgor celestial. Salomón sintió una paz indescriptible, un momento divino en que el cielo y la tierra parecían unirse. La morada del Señor está entre nosotros, pensó. Pero en su mente, las palabras del ángel resonaban con un eco ominoso, sugiriendo que la más grande prueba estaba aún por llegar. Mientras los sacrificios ascienden como humo fragante, proclamó Salomón, deseo que la sabiduría y la humildad guíen cada paso que demos, para que no seamos olvidados ante tu presencia, oh gran Rey. La multitud respondía, sus voces entrelazadas en un clamor vivo. Pero en el corazón del rey, un conflicto comenzaba a germinar, como una sombra sutil que acechaba su entendimiento. Con el tiempo, la gloria que experimentaban pareció suavizar las oraciones de Salomón. Quizás si veo prosperidad y grandeza, se decía, mi pueblo estará satisfecho y yo seré recordado.
Sin embargo, el Señor tenía más en mente que la simple grandeza terrenal. Él deseaba corazones justos y obedientes, fieles a su ley. Días después, mientras Salomón revisaba los planes para el templo, un anciano de rostro sereno se le acercó. «Rey, escucha», exclamó. «La sabiduría del Señor no es solo un don, sino una elección que se reinventa a cada instante. No caigas en la trampa del orgullo». Las palabras del anciano resonaron en su alma como un tambor lejano. A medida que pasaban los meses, la fama de Salomón llegó a nuevas tierras y reyes. En su búsqueda por construir relaciones, comenzó a recibir regalos y ofrendas, y con ellos la tentación de desviar su mirada del Altísimo. Su corazón, antes enfocado en la sabiduría divina, empezó a ser atraído por las riquezas y las alianzas políticas. Fue un día, durante un festín, que la sombra que acechaba comenzó a acercarse. «La política es un juego astuto, Salomón», le aconsejó uno de sus consejeros. «Alístate, busca la fuerza de las alianzas». Aunque sus palabras parecían sabias, Salomón sintió un escalofrío atravesar su ser. «¿Hasta dónde estoy dispuesto a comprometer mi fe? ¿A quién serviré realmente?», clamó en su corazón. «¿Acaso he perdido el camino? Señor, no permitas que la gloria del mundo apague la luz de la humildad en mi ser». Pero enseguida vinieron sobre él las tentaciones que alimentaban su ego, distractores que eran como fuegos artificiales ante su verdadera adoración. Y así fue, en un giro trágico, que la decisión que tomó en aparente calma germinó en un tumulto interno. Salomón se vio a sí mismo en conflicto, atrapado en una red de idólatras y compromisos. Un rey llamado a ser un faro, pero que comenzaba a perder su propia luz. Antes de que pudiera darse cuenta de la magnitud de su elección, el ángel que lo había visitado regresó en un claro destello. Salomón, el futuro que había sido delineado ante ti puede ser alterado. La sabiduría te está llamando de nuevo. Has tomado el camino de la tentación, pero la gracia aún te aguarda. Regresa y renueva tu pacto. Las palabras suscitaron un gran temor en su corazón. La decisión de un rey podría afectar no solo su vida, sino el destino de toda una nación. La pregunta emergió con fuerza en su ser. ¿Tendré el valor de volver a ti, Señor, ante los desafíos que se ciernen sobre mi reinado? Mientras esa resolución empezaba a formarse en su corazón, otro pensamiento se entrelazó en la tensión del momento. ¿Cómo será el futuro de tu pueblo si no regreso a la senda de la sabiduría? La sombra del ídolo se cernía y un nuevo amanecer esperaba, no sin antes enfrentar la prueba del corazón. La multitud, ajena a la tormenta interna del rey, continuaba orando, elevando sus voces. «Señor, guíanos hacia la verdad». La súplica resonaba, mientras Salomón, consumido por el dilema, se encontraba en el umbral de un desvío inesperado. La historia no había terminado. El plan soberano de Dios tejía hilos que nadie podía ver. Las decisiones de un rey y la fe de un pueblo convergían hacia un destino misterioso y desafiante, donde todo podría cambiar en un instante. ¿Qué camino escogerá Salomón ante el tribunal celestial?, se preguntaron a sí mismos, el eco de sus ansias reverberando en el aire. Mientras el eco de las súplicas del pueblo resonaba en el aire de Jerusalén, Salomón no podía encontrar paz. La multitud continuaba en adoración, sus corazones ardían en fervor, pero el rey sentía como el peso de su propia elección lo oprimía como una pesada roca. Se alejó de las festividades, buscando un lugar tranquilo fuera del templo, donde la presencia gloriosa de Dios aún parecía palpitante en su memoria. Caminó hacia los jardines del palacio, donde las flores florecían en una opulencia exuberante, pero su belleza no podía distraerlo de la tormenta que azotaba su espíritu. Un susurro le dijo: «¿Qué es esto que has traído sobre ti, Salomón? ¿Acaso no es el temor de Jehová el principio de la sabiduría?» Recordó las antiguas palabras de su padre, David, que resonaban como ecos de advertencia contra la arrogancia y el olvido del Altísimo. La noche se posó suavemente sobre la ciudad y Salomón, con el rostro enlutado, alzó sus manos hacia el cielo. «Señor de los ejércitos», clamó, «te he servido con fervor, pero en mi búsqueda de grandeza estoy en peligro de perderme a mí mismo y a mi pueblo. Devuélveme la sabiduría y no dejes que la tentación me consuma en mi propia gloria».
En ese momento de súplica, un viento suave sopló, trayendo consigo un susurro divino. Salomón, escucha. La voz era como música, reconfortante y llena de autoridad. He escuchado cada palabra y tu dolor no ha sido en vano. Pero cada decisión tiene su peso y sus frutos. Además de tu sabiduría, debes recordar el llamado que te hice, conducir a mi pueblo a la adoración verdadera, lejos de los ídolos. Mientras el rey meditaba sobre estas palabras, una visión comenzó a formarse ante él. Vio naciones vecinas atrapadas en la oscuridad de la idolatría y el contagio de sus malas prácticas corriendo como un veneno por el corazón de su propio pueblo. Si sucumbes ante la presión de las alianzas y los regalos, continuó aquella voz, mi pueblo se perderá en la noche de la apostasía. Los opresores vendrán y habrá lágrimas en la ciudad. Salomón sintió cómo su corazón se encogía ante la gravedad de la revelación. En su búsqueda de reconocimiento, podría traer sobre sí y sobre Israel la ira de Dios. La fe que había proclamado tan efusivamente estaba ahora en juego. Un fuego ardía en su pecho, una mezcla de temor por el futuro y esperanza de que aún había tiempo para cambiar el curso. «Oh Dios eterno», exclamó con fervor, «permíteme volver a ti en humildad y obediencia. No anhelo las riquezas, sino la paz en mi reinado. Muéstrame cómo puedo guiar a tu pueblo y como un pastor llevarlos de vuelta a los prados verdes de tu verdad». A lo lejos, el sonido de la multitud resonaba en la noche, impulsados por el fervor de la adoración. Pero en su corazón, Salomón entendió que su mayor sacrificio no eran los corderos o las ofrendas, sino la rendición total a la voluntad divina. Un compromiso renovado, que aunque difícil, era el único camino hacia la redención. De repente, el cielo se iluminó una vez más, como si el Altísimo estuviera esperando su respuesta. Un aire de anticipación llenó el entorno, mientras el rey se preparaba para una decisión crucial. «Dame fortaleza», murmuró, «porque si este es el inicio de mi regreso, el futuro de tu pueblo, oh Señor, está en mis manos». Pero en ese instante pudo sentir que la batalla no era solo con su ego. Había fuerzas más osadas y tenaces que acechaban en las sombras, preparadas para desviar su camino. La calma de la noche se tornó en un frío punzante, como si el mismo cielos aguardaran la respuesta de un rey a un dilema que podría cambiar la historia. «¿Qué será de Salomón cuando los caminos se bifurcan?», resonó en su ser. Las decisiones que estaba a punto de tomar no solo afectarían su vida, sino la de una nación. Pronto se daría cuenta de que cada paso hacia la sabiduría debía estar revestido de humildad y temor de Dios. Con su espíritu quebrantado, se dio cuenta de que el verdadero desafío aún estaba por delante. El curso del destino no estaba sellado, y la intervención de Dios sería necesaria para evitar una sombra completa de destrucción. La gracia y el juicio estaban a la puerta, y el tiempo de la revelación divina se acercaba. ¿Conservaría el rey su pacto con el Señor, o se adentraría en las tinieblas? Así, el pulso del plan soberano de Dios continuaba, tejiendo misterios en la vida de Salomón. La clave para el futuro de Israel pendía en la balanza, mientras la presión del cielo y la tierra convergía sobre sus hombros. ¿Qué camino elegirá este rey entre las tentaciones del mundo y la voz clara del Altísimo? Surgió la pregunta, pulsando en el aire de la noche, como un reflejo de la voluntad divina, esperando ser revelada. El día llegó en que el cielo y la tierra parecían sostener la respiración, mientras Salomón, en un viaje de introspección, se movía entre los ecos de su propio corazón divididos. La crisis que enfrentaba no era solo suya, era un reflejo de la nación entera, un pueblo llamado a la grandeza bajo el manto de la fidelidad a Yahvé. Si tan solo pudiera recuperar la conexión que perdí, se repetía en su mente, mientras el peso del destino de Israel aumentaba sobre él. Al caer la tarde, el rey se reunió en el templo con su consejo. Ante él estaban los ancianos y los líderes del pueblo, su mirada expectante revelando la urgencia del momento. Entre ellos Ahías el profeta, quien había sido el mensajero de advertencia, ahora manifestaba un aire de grave esperanza. «Rey Salomón», comenzó, su voz resonando con la autoridad de Dios, «es tiempo de que tú y este pueblo se vuelvan a sus raíces.
La restauración que anhelas comienza con un arrepentimiento verdadero y con el sacrificio de corazones dispuestos. La atmósfera estaba cargada de temor y expectativa. La inminente llamada al arrepentimiento era un desafío que todos debían enfrentar. «Oh pueblo de Israel», clamó Salomón, su voz reverberando con fuerza. «No pasó mucho tiempo en que mi corazón era puro, dedicado a la adoración del Dios Altísimo. Pero en mi búsqueda de grandeza y riquezas, me he desviado. Esta noche, invitemos a Yahvé a restaurar nuestra relación con Él». Un murmullo de asombro recorrió la multitud, y muchos comenzaron a agitarse en sus lugares, como si comprendieran la gravedad de su situación. Sin embargo, entre los fieles, resurgió el mismo espíritu de duda que había perturbado a Salomón. «¿Qué nos espera después de tal desobediencia?», preguntó Jotam, preocupado, entre la multitud. «¿Podremos ser realmente perdonados? ¿Acaso no levantará sobre nosotros la ira de Dios? Con arrepentimiento genuino hay siempre esperanza», intercedió Ahías con un tono firme. «Recuerden las palabras de Joel 2:12-13, que proclaman el llamado al retorno a Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, y Él será compasivo y misericordioso». Y así el pueblo se preparó. Salomón, sintiendo un renovado fervor en su espíritu, recogió su arpa, un símbolo de la adoración, y comenzó a tocar suaves melodías que resonaban en el aire. «Venid y regresemos a Él. Ofrezcamos sacrificios no solo de animales, sino de nuestros propios corazones», solicitó, sus ojos buscando la conexión profunda con su pueblo. A medida que la música llenaba el lugar, aquellos que se habían sentido distantes comenzaron a moverse, sintiendo una atracción hacia la presencia de Yahvé que tocaba sus vidas. El clamor colectivo se convirtió en un himno, atrayendo el perdón y la gracia de lo alto. Pero en el trasfondo, la sombra oscura de la tentación aún acechaba. El rey sabía que estaba a punto de tomar una decisión monumental. Después de la adoración, se presenta ante el altar, y en un acto simbólico de entrega, extendió su mano hacia el oro de la ofrenda e hizo un llamado a la comunidad para ofrecer su mejor sacrificio. Mientras la multitud ofrecía sus dones, un profundo temor reverencial llenó el templo. De repente, un viento fuerte sopló, causando que el altar se temblara. «Tu súplica ha llegado hasta el trono de la gracia», resonó la voz de Dios en el corazón de Salomón, quien, inmóvil, sintió la presencia del Altísimo envolviéndolo. «Pero este sacrificio, Salomón, será solo el comienzo. Un nuevo pacto está dispuesto a ser hecho contigo y tu pueblo, pero requerirá más que ofrendas». Los ojos de Salomón se abrieron en asombro. «¿Qué quieres decir, Señor? ¿Cuáles son los sacrificios que exiges de nosotros?», cuestionó, sintiendo que su alma estaba al borde del destino. «Mi pueblo ha estado atrapado en la cuerda floja de la indecisión. Para ser restaurados, deben renunciar a los ídolos que han abrazado. Pero también te gritaré, el sacrificio mayor que tienen que hacer es el de su propia voluntad, el abrumador deseo obsoleto de orgullo y avaricia. Si se apartan de lo que los aleja de mí, yo les traeré noticias de salvación». Un silencio sagrado se adueñó del templo, mientras los corazones de la gente resonaban de esperanza y necesidad. Salomón sintió que la gloria de Dios se manifestaba entre ellos, levantando un nuevo entendimiento de lo que venía. La historia de su pueblo estaba siendo reescrita, y una victoria espiritual se acercaba. Los sacrificios físicos eran solo sombras del verdadero sacrificio espiritual que requerirían. La relación personal con Dios era un camino que debía ser recorrido con cada paso, el compromiso inquebrantable de seguirlo, más que las riquezas terrenales. Así, desde los rincones de su corazón, una determinación surgió en Salomón. «Haremos un pacto, Señor, regresaremos a tu lado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma». Este compromiso emergió como una luz brillante en la oscuridad, y a medida que la multitud se unía en un clamor ferviente, se sentía que las cadenas de la desobediencia estaban comenzando a romperse. «Hoy todas las naciones nos mirarán», predijo Salomón, añadiendo al corazón de su pueblo esperanza. «Cuando vean nuestra dedicación, se sentirán atraídos hacia el Dios de Israel. Seremos un símbolo de confianza en el Todopoderoso que puede rescatar y restaurar». Mientras cada uno alzaba su voz, reconociendo su propia necesidad de arrepentimiento, el cielo se hacía eco del clamor, y la luz de la gloria de Dios comenzó a descender como una llama purificadora. «Así será», resonó la voz divina en su interior, como una promesa que trajo consigo tanto paz como un nuevo desafío. Salomón, sintiendo que algo trascendental estaba por tener lugar, se preparó para lo que vendría.
Ante la posibilidad de una transformación en el corazón del pueblo, se realizó una pregunta profunda en su interior. ¿Estamos realmente listos para recibir la gloria de Dios, tal y como Él la quiere? Aquel momento fue el hito en la historia de Israel, donde se tejían no solo decisiones individuales, sino el destino de una nación que había aguardado redimir su pasado. Lo que estaban por experimentar no solo cambiaría sus vidas, sino que ellos también serían instrumentos del plan soberano de Dios. Las puertas del futuro apenas comenzaban a abrirse. ¿Qué camino tomarían? Y al mismo tiempo, la intriga divina encierra el misterio del nuevo pacto en el horizonte, pronto a ser revelado.